Hay fuerzas invisibles que moldean nuestra mente, influencian nuestras decisiones y nos conectan con algo mucho más grande que nosotros mismos. No se trata de conspiraciones ni de magia, sino de un concepto tan poderoso como inquietante: el inconsciente colectivo. ¿Y si te dijera que tus pensamientos, tus sueños e incluso tus miedos más profundos no son del todo tuyos? Que, en el fondo, compartimos un mismo lenguaje simbólico que nos une a todos, sin importar la época o la cultura en la que vivamos. Carl Gustav Jung, una de las mentes más brillantes de la psicología, fue quien se atrevió a plantearlo. Según él, además de nuestro inconsciente personal, formado por experiencias individuales, existe una capa mucho más profunda, un depósito común de imágenes, símbolos y patrones universales que hemos heredado como especie. En este video, exploraremos cómo surgió esta idea, qué significa realmente el inconsciente colectivo y por qué sigue siendo tan relevante hoy en día. ¿Podría explicar el auge de ciertos movimientos sociales? ¿O el impacto de las redes sociales en nuestras creencias? Prepárate para un viaje a lo más profundo de la psique humana, donde descubriremos que no estamos tan solos en nuestra mente como solemos pensar. Para comprender el inconsciente colectivo, primero debemos remontarnos al hombre que le dio forma, Carl Gustav Jung. A principios del siglo XX, Jung era un prometedor discípulo de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Sin embargo, pronto comenzó a notar algo que lo llevó a cuestionar las teorías de su maestro. Freud sostenía que el inconsciente estaba compuesto principalmente por deseos reprimidos y conflictos personales, pero Jung observó algo mucho más profundo. Ciertos sueños, mitos y símbolos aparecían una y otra vez en distintas culturas, incluso en personas que jamás habían tenido contacto entre sí. ¿Cómo era posible que un campesino chino, un chamán africano y un intelectual europeo compartieran imágenes similares en sus relatos y creencias? ¿Por qué los mismos patrones se repetían en antiguas leyendas, textos religiosos y visiones contemporáneas? Jung encontró la respuesta en lo que llamó el inconsciente colectivo, una herencia psíquica común a toda la humanidad, formada a lo largo de miles de años de evolución. Para explicar esto, utilizó una metáfora. Si el inconsciente personal es como un pequeño arroyo, el inconsciente colectivo es el gran océano donde desembocan todas esas aguas. No se trata de recuerdos individuales, sino de arquetipos, es decir, estructuras universales que moldean nuestras emociones, pensamientos y comportamientos. La figura del héroe, la sombra, el sabio anciano, la madre protectora. Todos estos son arquetipos que emergen en mitos, sueños y narraciones de diferentes civilizaciones. Este descubrimiento marcaría una ruptura con Freud y lo llevaría a desarrollar su propia corriente psicológica, la psicología analítica. Pero más allá de la teoría, lo fascinante del inconsciente colectivo es su impacto en la vida real, algo que sigue influyendo nuestras decisiones, nuestra cultura y hasta la forma en que nos relacionamos con el mundo. Puede que el concepto de inconsciente colectivo parezca una idea abstracta, algo reservado para el mundo de la psicología y la filosofía, pero la realidad es que sigue influyendo nuestras vidas de maneras que a menudo pasan desapercibidas. Basta con mirar a nuestro alrededor para ver cómo los arquetipos que describió Jung siguen vivos en la cultura, los medios y la sociedad. Tomemos el cine como ejemplo. ¿Por qué ciertas historias nos atrapan una y otra vez? La figura del héroe que atraviesa dificultades, vence sus miedos y regresa transformado es una de las más universales. La encontramos en mitos antiguos como el de Hércules, en las epopeyas medievales como la del rey Arturo, y en éxitos modernos como Star Wars o El Señor de los Anillos. Estas historias nos conmueven porque conectan con algo profundo en nuestra psique. El viaje del héroe no es solo el de los personajes, sino el nuestro propio, reflejando nuestra lucha por el crecimiento y la transformación. Pero el inconsciente colectivo no solo se manifiesta en el arte. También lo vemos en las redes sociales y en los movimientos sociales.
Cuando un símbolo o una idea se vuelve viral, suele tocar una fibra común en miles o incluso millones de personas. ¿Por qué ciertas imágenes se convierten en iconos de protesta o inspiración? ¿Por qué algunos líderes despiertan fervor casi religioso? La respuesta está en los arquetipos: el salvador, el rebelde, el mártir. Estas figuras han existido desde tiempos inmemoriales y siguen moldeando la manera en que percibimos la realidad. Incluso en la política y la publicidad, el inconsciente colectivo juega un papel crucial. Los discursos populistas a menudo apelan a imágenes y narrativas arquetípicas: la lucha del bien contra el mal, el pueblo contra el opresor, el Mesías que viene a redimirnos. De manera similar, las marcas utilizan símbolos que evocan seguridad, pertenencia o éxito porque saben que estos resuenan con algo muy profundo en nuestra psique. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Que entender el inconsciente colectivo nos da una herramienta poderosa para no ser arrastrados ciegamente por sus fuerzas. Nos permite ver más allá de las narrativas que nos envuelven y tomar decisiones más conscientes. Ahora que hemos explorado el origen del inconsciente colectivo y su impacto en la actualidad, queda una última pregunta. ¿Cómo podemos usar este conocimiento en nuestra vida cotidiana? Comprender que no somos únicamente individuos aislados, sino que también estamos conectados a una psique colectiva, nos permite ver el mundo con más claridad. Muchas de nuestras creencias, temores y aspiraciones no surgen de la nada, sino que están influenciados por patrones mucho más antiguos de lo que imaginamos. Al ser conscientes de ello, podemos evitar caer en manipulaciones ideológicas, reconocer cuándo estamos repitiendo historias sin cuestionarlas y desarrollar un pensamiento más crítico sobre la realidad que nos rodea. También podemos aplicar esto a nuestro propio crecimiento. Jung decía que integrar los arquetipos del inconsciente colectivo en nuestra vida nos ayuda en el proceso de individuación, es decir, en convertirnos en nuestra versión más auténtica. ¿Qué arquetipos dominan tu vida? ¿Estás atrapado en el papel de víctima, de rebelde, de mártir? ¿O estás en el camino del héroe, enfrentando tus miedos y transformándote? Vamos a acompañar el inconsciente colectivo con un gran relato que sucedió en tiempos lejanos. Cuenta una antigua leyenda. Hace ya mucho tiempo atrás, en una aldea rodeada de montañas y bosques, los habitantes vivían en armonía con la naturaleza. No eran un pueblo rico, pero su unión y sabiduría ancestral los mantenían a salvo de los peligros del mundo exterior. Un día, un forastero llegó a la aldea. Era un hombre de voz dulce y mirada hipnótica, vestido con ropajes finos y cargado de promesas. Les habló de una nueva era de abundancia, de un reino donde nunca tendrían que trabajar ni sufrir. «Dejen atrás sus campos y sigan mi camino», les dijo. Algunos aldeanos quedaron fascinados por sus palabras. La idea de una vida sin esfuerzo era tentadora, pero algo, en lo más profundo de sus entrañas, los hacía dudar. No sabían explicarlo, pero sentían una inquietud, un malestar sutil que iba creciendo en su interior. Era como si una voz silenciosa, una que no pertenecía a nadie en particular, les estuviera advirtiendo. Esto no es lo que parece. Los ancianos del pueblo, hombres y mujeres que habían escuchado muchas historias, recordaron antiguos relatos sobre embaucadores que llevaban a los incautos a la perdición. «No es la primera vez que alguien viene con promesas de oro», dijeron. «El precio siempre es más alto de lo que parece». Al final, los aldeanos decidieron no seguir al forastero. Este, al ver que su engaño no funcionaba, se marchó sin decir palabra. Nunca supieron con certeza qué había detrás de su oferta, pero tiempo después llegaron noticias de otras aldeas que habían caído en su trampa, y que jamás volvieron a ser las mismas. Esa noche, la aldea celebró en torno al fuego. Nadie pudo explicar cómo supieron que no debían confiar en el extraño, pero todos compartían la misma certeza. Hay una sabiduría más antigua que las palabras, una memoria oculta en lo más profundo de la mente, un eco de los que vinieron antes. Y cuando escuchamos esa voz,
Nos protege de aquello que nos quiere desviar del camino. Por último, entender el inconsciente colectivo nos recuerda que, más allá de nuestras diferencias superficiales, todos compartimos una misma base psicológica. Todos soñamos, todos buscamos sentido, todos enfrentamos sombras internas. En un mundo cada vez más polarizado, quizás reconocer nuestra humanidad compartida sea el primer paso para construir una sociedad más consciente. Si este tema te ha gustado, no dudes en compartir tu opinión en los comentarios. ¿Has identificado en tu vida alguna manifestación del inconsciente colectiva? Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades de la mente. Nos vemos en el próximo video.